La Biblia, el manual de vida. Es el tema principal de este mes en el cual estamos abordando. Y hoy vamos a continuar. Yo le pido por favor que me tenga mucha paciencia. Una de las cosas que hemos aprendido en Dios es plasmar algo que sea sólido para la gloria del Señor. Y hoy vamos a tener un subtítulo en relación al título principal, la Biblia, manual de vida. Y hoy vamos a tener un subtítulo llamado la proclamación de la palabra. La proclamación de la palabra. Es necesario proclamarla. Y la palabra proclamación o proclamar significa establecer un decreto, establecer una norma, establecer una ley. Eso significa la palabra proclamación. Y nosotros hemos recibido la normativa del Señor. Hemos recibido una encomienda del Señor. Por lo tanto, es imposible que usted y yo, llamándonos iglesia, no vayamos a proclamar la palabra del Señor. Y vamos a ver aspectos de situaciones que pasaron, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, pero de manera especial y particular en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a ver un caso de los tantos que hay, de un hombre que plasmó y proclamó la palabra del Señor. Pero también vamos a ver el contraste de gente que quiso caminar en esa proclamación, pero de una forma distorsionada. Y más bien, en vez de tener retribución de Dios o bendición del Señor, más bien fueron avergonzados. Y es nuestro deseo como ministerio y como ministro del Señor, darle a conocer las pautas que están plasmadas en la palabra del Señor, y así usted y yo podamos tener, ¿verdad?, el consejo del Señor para tener una vida victoriosa en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que yo le invito para que usted vaya conmigo a las Escrituras, libro de los Hechos, capítulo 19, por favor. Vamos a lecturar a partir del verso 8 para tener una lectura comprensiva y así tener un extracto mucho más sólido en relación a lo que vamos a compartir. Libro de Hechos, capítulo 19, mis amados, a partir del verso 8 en adelante. Cuando usted lo tenga, me diga un fuerte amén como respuesta. Y si no lo tiene, digan misericordia. Aleluya. Libro de los Hechos, más conocido como el libro del Espíritu Santo, también conocido como el libro de la iglesia primitiva. ¿Lo tienes? Libro de Hechos, capítulo 19, por favor. A partir del verso 8 vamos a lecturar algunos versículos, repito, para tener una lectura comprensiva y así poder recibir el extracto de lo que el Señor desea compartir en nosotros en esta tarde y noche. ¿Lo tienes? Ok, le vuelvo a repetir. Libro de Hechos, capítulo 19, verso 8 en adelante. Listo, ahora sí, puesto de pie, vamos a lecturar la poderosa y potente palabra de nuestro Dios. Y dice de la siguiente manera: y entrando Pablo en las sinagogas, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Mucha atención. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Verso 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos. Y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, qué nombre, ¿no? Verso siguiente. Y así continuó por espacio de ¿cuántos años? 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mucha atención. Verso siguiente. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes,
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Verso 14. Y había 7, ¿verdad?, hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Verso 16. Y el hombre a quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, no pudo más, aleluya, más que ellos, de tal manera que huyeron. Y aquella casa, y desnudos y heridos, mucha atención cómo salieron. Verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, tuvieron temor todos de ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, ¿verdad?, y los quemaron delante de todos. Y hechas esta cuenta a su precio, hallaron como que era 50,000 piezas de plata, mucho dinero. Y verso 20. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Señor, te damos gracias. Tu palabra es eterna y es más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias, Señor, por permitirnos compartir de ella y poder recibir el extracto de la cual tú tienes diseñado y preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Tome asiento, por favor, y luego que esté cómodo, le da el mejor de los aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a decirlo más fuerte, que es para el Señor. Mucha atención. Quiero hacer una breve biografía acerca del lugar donde el apóstol Pablo, como misionero y como agente del Señor, aquel agente que Dios había convocado y comisionado para ser un proclamador de la palabra del Señor. Y dicho sea de paso, ¿dónde están los hombres y mujeres que han sido llamados y comisionados para ser esos proclamadores de los decretos, de los edictos, del consejo, de la palabra del Señor? ¿Dónde está ese pueblo que ha sido convocado, aleluya, para ser esos hombres y mujeres, aquellos que Dios ha llamado para ser los proclamadores de la palabra del Señor? El apóstol Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo al continente asiático, y allá, en una de las ciudades llamada Efeso, comenzó a poner, ¿verdad?, el cimiento de la palabra del Señor. Mucha atención. Aunque Pérgamo era oficialmente la capital de la provincia de Asia, Efeso era su mayor ciudad. En ella se encontraba la sede de los tribunales de gobierno proconsular, según Hechos capítulo 19, verso 38. En el tiempo en que Juan escribía, porque Juan fue el que escribió la carta Apocalipsis y llamó y denominó a Efeso, era una gran parte o un puerto del mar situado cerca de la desembocadura del río Castro. Este hecho se convertía en la puerta de Asia. Efeso era un puerto y como tal, ¿verdad?, se convertía en la puerta principal para entrar a Asia. Mucha atención. Desde la perspectiva religiosa se destaca el culto que se rendía a Artesina, diosa Diana llamada de los Efesios. Eso está en Hechos capítulo 19, verso 35. Su templo griego más grande jamás construido, llegando a ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Mucha atención. Pero entre los efesios también había mucho arraigo a las artes mágicas, según Hechos capítulo 19, verso 19. Escuche. En Efeso se celebraban los juegos atléticos más famosos de Asia y que atraían a personas de todas las provincias y en alguna buena parte de muchas partes de diferentes lugares del mundo. Escuche, en cuanto a la iglesia en Efeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales, ya que Pablo fue aquel hombre que fue a fundamentar, ¿verdad?, la iglesia en aquellos días. Ahora,
volviendo al relato de lo que acabamos de mencionar, en el libro de Hechos, capítulo 19, el verso 8 da un detalle muy importante. Mucha atención. Y entrando Pablo en las sinagogas, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino del Señor. Mucha atención, porque cuando usted vea este detalle hablando de la sinagoga, no habla en sí del templo de los judíos, sino que una sinagoga, preste atención, era el lugar de reunión donde se daba culto en relación a la religión judaísta. Era el judaísmo que establecía las sinagogas, una tipología de templo, pero no en sí enseñaban la libertad de la gracia, sino que el judaísmo enfatizaba la ley mosaica. De hecho, el judaísmo en aquellos días era una de las religiones más poderosas. Todo lo que concierne a lo gubernamental, todo lo que concierne a lo político, todo lo que concierne a lo religioso, era una potencia el judaísmo. Era más o menos como, por decirlo ahora, la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica tiene muchos tentáculos que tienen mucho que ver con la parte política, con la parte gubernamental, con la parte espiritual, por decirlo así, hablando eclesiásticamente. El punto es, mis amados, que el apóstol Pablo, con la osadía en el Espíritu Santo, prácticamente es como que se está metiendo en la cueva del lobo. No sé si usted me entiende lo que quiero compartirle, porque cuando comencé a investigar estos detalles, yo digo, wow, Pablo se metió en un lugar bien peligroso. Pablo, un hombre osado en el Espíritu, un hombre que sabía el delegado que Dios le había convidado, un hombre que sabía que tenía un respaldo incondicional del Señor, un hombre que no le temía a las circunstancias o a las religiones contrarias a lo que él había aprendido. De hecho, Pablo al comienzo era un judaísta. Si hay alguien que sabía del judaísmo, era este hombre. Y de alguna forma, mucha atención, de una forma muy sabia, este hombre pudo llegar, ¿verdad? Porque recuerde que muchos de los judíos, en este caso los que practicaban la religión judaizante, este hombre era muy conocido y de alguna manera buscó, ¿verdad? De una manera sabia, pudo llegar, ¿verdad? A poder llegar a las sinagogas. Pero el consejo de Pablo o la administración de la palabra del apóstol Pablo ya no tenía nada que ver con la ley. El apóstol Pablo estaba administrando, enseñando la causa por la cual Jesucristo murió, pero también resucitó. Y esto es un detalle muy importante, porque hoy en día se propagan muchas religiones en el mundo entero y es una pena de que la iglesia no puede refutar. No puede decir, ella, eso es malo, eso está equivocado, eso que tú estás enseñando no es correcto. Más bien muchos dicen amén. Más bien muchos dicen, sí, está bien, sí, bueno, yo respeto tu decisión. No, el apóstol Pablo se metió a ese lugar, a las mismas sinagogas, a la misma verdad, al mismo bando contrario, y allí se infiltró y allí comenzó a enseñar que la ley, si bien es cierto, no se puede quebrantar, pero le está hablando algo que complementaba, porque en Jesucristo se complementa la ley, pero también se complementa la gracia, aleluya. Y tú y yo hemos sido llamados por el Señor para dar a conocer un mensaje, el mensaje del reino, el mensaje del Señor. La Biblia dice que estuvo por 3 meses hablando acerca del reino del Señor, aleluya. Escuche bien, no se dejó amedrentar por las doctrinas equivocadas. Y una de las cosas que usted y yo como iglesia debemos de conocer es lo verdadero que enseña el Señor por su palabra. Para poder identificar a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, usted necesita conocer al verdadero. Dígale a su hermano, necesitamos conocer al verdadero. Dígaselo en serio, necesitamos conocer al verdadero. Miren, a los que tienen negocio muchas veces, por desconocer, ¿verdad?, el material de los billetes, es muy fácil engañarlos con lo falso. Da una apariencia de que fuera, mira, son originales.
El resto de la hora, verificándolo bien, se va a dar cuenta que son falsos. Por lo tanto, para usted reconocer al falso, necesita conocer al verdadero. A su nombre. Hay gente que más quiere conocer cómo se mueve el diablo. Hay gente, no, que cómo se mueve Satanás. Quiero conocer sus artimañas. La Biblia dice, no las ignores. Pero si tú quieres realmente tener victoria, tienes que conocer al verdadero. Dígale a su hermano, necesitamos conocer al verdadero. Aleluya. Porque la única forma de desenmascarar lo falso, la única forma de dar a conocer el consejo del Señor, es conociendo lo verdadero. Y el apóstol Pablo estuvo 3 meses, 3 largos meses, enseñando ¿a dónde? En la sinagoga, enseñando, ¿verdad? En el mismo lugar donde el Señor lo había sacado. Yo quiero que usted entienda esto, amado. Dios te llamó a ti y a mí para proclamar, aleluya, las maravillas del Señor. Y posiblemente el Señor te va a llevar a lugares donde la gente no quiere escucharte, donde la gente no quiere recibir el mensaje que tú tienes de parte del Señor. Porque quiero que sepa esto, el mensaje del Señor, el verdadero mensaje del Señor, nunca va a ser aplaudido. Generalmente siempre va a ser rechazado. ¿Sabes por qué? Porque va a traer incomodidad. Hoy en día los mensajeros, oiga, hay tantas iglesias llenitas y repletas de la gente comiendo todo el tiempo y diciendo amén, amén, amén. Pero cuando investigan se van a dar cuenta que está falso y han caído en un error. Por lo tanto, necesitamos conocer lo verdadero para desenmascarar lo falso. Aleluya. Y el apóstol estuvo 3 meses allí. Mucha atención. En el verso siguiente nos da otro detalle. Fíjese la respuesta de esta gente con corazón duro. Verso 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Mira lo que hicieron. En vez de recibir el mensaje, en vez de decir, bueno, vamos a evaluar lo que tú enseñas, si está de acuerdo a las escrituras. No, la Biblia dice que ellos rechazaron contundentemente, dijeron, eso no es de Dios. Ese mensaje no es correcto. Y no solo eso, sino que maldijeron al portador y maldijeron el mensaje del portador. Qué error, hermanos. Y esto nos da una pauta, mis queridos hermanos. Hay momentos donde Dios te lleva a un lugar y si esa persona cerró su corazón, dígale a su hermano, no pierdas tu tiempo. Dígaselo, no pierdas su tiempo. Porque si esas personas a las cuales usted le está ministrando, usted le está enseñando y endureció su corazón, el que está desperdiciando tiempo es usted o soy yo. Y dígale a su hermano, ya es el tiempo de desperdiciar, ya no desperdiciar el tiempo. La Biblia dice, tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y hay mucha gente que está ávido por un mensaje que salga de su vida y de su boca. Aleluya. Hay mucha gente que está esperándote a ti y a mí para poderles enseñar. Son personas, ¿verdad?, que están ávidos de un consejo que salga de usted. Pero hay personas que han endurecido su corazón. Y usted ora, usted ayuna, usted le ministra, usted le enseña. Pero han endurecido su corazón. Vuélvale a decir a su hermano, no perdamos el tiempo con ellos. Aléjate de ellos. ¿Sabes por qué? Porque pueden atrofiar el trabajo que tú estás haciendo. Su nombre. Digo en este punto, y quiero hacer un paréntesis, salvo el caso que Dios te haya puesto en tu corazón y que Dios te haya dado una dirección. Le digo esto en virtud de que hace mucho tiempo el Señor nos inspiró. Un hermano que está entre nosotros, que me voy a omitir su nombre. Y el Señor nos puso en el corazón de visitarlo, de ayunar por él y de constantemente ir a su casa, hablarle el consejo del Señor. Y el hombre es duro, recio. Un día está bien, otro día se le metía el cuco. Otro día estaba fuerte en el Señor, pero otro día su carne lo arrastraba. Hasta que un día mi esposa me dijo, ya, ¿hasta cuándo? Ya pierdes el tiempo, ese hombre no quiere. Y digo, es que lo que pasa es que el Señor me dijo que era un pez gordo. Bueno, de hecho es gordo. El Señor me dijo, ese es un pez gordo.
Pero es que no quiere entender, me decía mi esposa, no quiere entender, ya no pierdas tu tiempo. No, es que Dios me puso en el corazón. Y sé que el Señor se va a glorificar en la vida de este hombre. Con el pasar de los tiempos y el pasar de los años, el Señor todavía sigue haciendo su obra. Y Dios lo puso firme para la gloria del Señor. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque ese trabajo es un asunto distinto. Pero hay personas que absorben tu tiempo. Hay personas que ya no quieren entender. La Biblia dice que hizo el apóstol Pablo. Dijo, listo, no quieren, nos vemos. Habrá otros que van a querer. ¿Y sabe lo que hizo el apóstol Pablo? Mucha atención. Mire lo que hace. Y se apartó de ellos, pero separó a los discípulos. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor por su palabra en esta noche? Aparte de aquello de lo que te quita tiempo y comienza a dedicar tiempo realmente a los discípulos. Pregunto en esta noche, ¿dónde están los discípulos del Señor? Un discípulo es un seguidor del Señor. Aquel que realmente quiere obedecerlo. Aquel que realmente quiere seguir las instrucciones del Eterno. Aquel que realmente dice, Señor, yo estoy al todo por ti, Señor. El apóstol Pablo discernió, dijo, ¿sabe qué? Esto no quiere, se fregaron. La bendición es para los discípulos. Dígale a su hermano, la bendición es para los discípulos. La bendición es para mí. La bendición es para aquellos que buscamos de verdad agradar al Señor. Aleluya. La bendición es para los discípulos. Fue el momento donde Pablo dijo, no más. Ya no voy a desperdiciar más el tiempo con ellos. No lo quieren. No sé, es problema de ellos. Yo ya hice mi trabajo. Ahora voy a tomar a los discípulos. Y mucha atención, porque ahora se presenta otro desafío. Porque ahora el punto es, si ya no puede enseñar en la sinagoga, ¿a dónde va? Y fíjate tú lo que hace el Señor. El Señor siempre va a tener los recursos que tú y yo necesitamos y requerimos. Dice la Biblia que de repente, ¿verdad? Dice que se dio la oportunidad de poder ir a un lugar de una escuela llamado Tirano. Se dice posiblemente que este hombre llamado Tirano, que aunque su nombre es de alta jerarquía, su significado como tal es una persona honorable y de posición alta. Se dice que Tirano en sí era un hombre ilustre, un hombre griego, un filósofo, una persona entendida que había puesto una escuela, por decirlo así, como un colegio, como una universidad. Y el apóstol Pablo pensaba que ya no tenía lugar donde compartir y enseñar la palabra del Señor, pero Dios le abrió camino y lo llevó a esa escuela, lo llevó a ese lugar, lo conectó. Quiero que usted sepa algo, hermano, que Dios te va a llevar a un lugar donde se va a dar la instrucción y el consejo del Señor de mejor manera. Aleluya, aleluya. ¿Dónde están esos hombres y mujeres que saben que se cierra una puerta y se abren tres? Aleluya. Se cerró una sinagoga, pero se abrió una aula de enseñanza y de instrucción. Ese lugar estaba mucho más cómodo. Era como una aula específica para dar enseñanzas. Quiero que usted sepa esto, amado. Miren, en los cultos se ve todo de toda índole, porque vienen familias, porque vienen niños, porque vienen ancianos, etcétera. Pero en un aula de instrucción es diferente. Y le digo esto, ¿sabe por qué? Porque vamos a aperturar los viernes. Los viernes son estrictamente para darle instrucciones. Aparte del discipulado que se da los días jueves, el día viernes lo vamos a dar. Instrucciones que vamos a necesitar para crecer y desarrollar un liderazgo sólido en todas las esferas de la gloria del Señor en nuestras vidas. Aleluya, eso es lo más fuerte que es para el Rey. Y fíjese usted, el verso 10 nos da otro detalle. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Y aquí nos da un detonante. Y nos da una pauta el Señor. Alguien me dijo un día, pastor, ¿cuál es el tiempo de preparación que yo necesito para que se vea un crecimiento en mi vida? Me dice, tal vez será 1 mes, tal vez será 2 meses. No, le digo, hermano, por lo mínimo son 2 años. No, pues pastor, yo quiero ya estar predicando. Sí, espérate un ratito, tranquilítate. Tienes que conocer
tienes que prepararte. La Biblia enseña que 2 años estuvo con los discípulos preparándolos. Y allí el Señor, a través del apóstol Pablo, le dio teoría, le dio formación, lo cual eso lo llevó a ellos a tomar responsabilidad. Teoría, formación, luego ellos adquirieron responsabilidad. Una de las cosas, mire, hablaba con una hermana el día de ayer, me decía, bueno, en nuestra iglesia simplemente las predicaciones son buenas, dadas por el pastor o los ministros que son invitados, y luego pasó un tiempo, lo ungen y ya está, listo, con eso es suficiente. Y digo, hermana, ¿con eso es suficiente? Con eso es suficiente. Digo, ¿sabe qué es lo que se produce eso? Gente rebelde, gente sin formación. Si bien es cierto, tienen el llamado del Señor, pero no han sido formados por el Señor. Lo cual tienen el buen deseo de servir al Señor, pero a su forma y a su manera. Porque nunca se sentaron a ser instruidos. Nunca se sentaron a recibir una instrucción, a recibir formación. Y ese es un grave problema. Porque hay mucho loco que hoy está hablando cosas que no tienen nada que ver con la bendita palabra del Señor. Por lo tanto, necesitamos conocer que hay una formación por lo mínimo de 2 años. Hoy se reparte títulos como usted no tiene idea. Muchos son comprados. Bueno, ya se me pusieron serio, hermano. Es una realidad, hermanos. Institutos. Mire, yo vengo de una formación ministerial por la gracia del Señor, que para recibir un título de bachiller en teología tuve que procesarme 3 años. Y para ser licenciado en teología, 4 años. Tome nota ahí, son 7 años como mínimo. Pero hoy la gente son instantáneos. Ya medio saben 2 versículos y ya profetizan y ya estamos completos, hermano. Dígale a su hermano, gracias a Dios, eso no es contigo, brother. Tú si quieres formarte para tener preparación, para conocer, para tener buena defensa, para decir, hey, eso está contrario, eso no está bien. A su nombre, ¿eh? 2 años el apóstol Pablo estuvo enseñándoles, ministrándoles, formándoles, dándole teoría para que ellos puedan adquirir un compromiso, una responsabilidad. Verso 11, ya vamos avanzando porque se pusieron serios, hermano. Fíjense, el verso 11 es lo que nos enseña, nos da otro detalle. Y hacía milagros extraordinarios por la mano del apóstol Pablo. Dígale a su hermano, no solo es teoría. Dígaselo, no solo es teoría, es práctica. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Les enseñaba, les ministraba, los instruía, los formaba, le hacían que ellos adquieran responsabilidad. Pero luego, ¿qué hacía? El Señor manifestaba a través de los dones muchos milagros. Quiero recordarte, la iglesia amada, usted y yo hemos sido llamados por el Señor, comisionados por el Señor, pero Dios no te llama a ejercer una función, sino darte el complemento que tú y yo necesitamos para ejercer esa función. Dios te ha dado dones, aleluya, que son capacidades sobrenaturales, la cual Dios te ha dotado, iglesia amada. No solamente es teoría, es la práctica, lo que aquí se te enseña, lo que aquí se suministra a tu vida, lo que aquí recibes en la instrucción, necesitas evidenciarlo, necesitas darlo a conocer. Tú sabes cuánta gente ahora mismo está enferma, hay gente que está desahuciada, hay gente que tiene cáncer, hay gente que está ávido, escuche bien, de una oración, pero muchas veces la iglesia está solo en teoría. Recibe teoría, recibe teoría, recibe teoría. Buscan la forma de autoalimentarse, pero hay una persona que está enferma, pero no quieren orar por ello. Yo te insto, iglesia amada, sobre ti está la autoridad del Señor, sobre ti está la unción del Espíritu Santo y sobre ti hay dones ministeriales que el Señor te ha dotado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo es entonces que se va a manifestar el reino del Señor? Si cuando hay una situación difícil, no, espérate, voy a llamar a la pastora Fátima. Es que ella, si Dios la usa en sanidad, entonces Dios va a orar a través de ella. ¿Y usted? Sobre usted también.
Pero como a veces hay ciertas cosas que ya lo vamos a ver, por eso es que muchas veces no podemos desarrollar los dones que están en nosotros. Pero qué grave error es cuando solo recibimos teoría y a la hora de manifestar o de practicar no lo hacemos. Necesitamos considerar que hay dones definidos por el Señor. Para ir avanzando rápido, hemos recibido dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Y usted no me va a venir a decir que no tiene dones, porque su vida y en su vida están los dones del Espíritu Santo. El grave problema, aleluya, ese es lo más fuerte que es para el Señor. Aleluya. Sobre nuestras vidas hay una autoridad delegada por el Señor. Mucha atención. Ahora, verso 12. Fíjese lo que pasa. De tal manera, mucha atención, de tal manera que aún llevaban a los enfermos. Mucha atención, léalo conmigo. De tal manera, estamos ubicados en Hechos capítulo 19, vamos lecturando el versículo 12 específicamente. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mucha atención a esto, porque lastimosamente hay mucho hombre, ministro del Señor, que ha tomado este ejemplo y hay muchos que venden la ropa de ellos. Mira, ¿sabes por qué? Llévate esta ropa porque esta ropa está ungida. Ay, ¿en serio? ¿Y cuánto vale? Tanto te vale, hermano, porque está ungida. Usted llévele, vas a ver que los enfermos son sanados y los endemoniados son liberados. Dígale a su hermano por si acaso. No tiene que ver nada. No recibas el fetichismo. Dígaselo. No necesitamos el fetichismo. Pastor, ¿qué es fetichismo? Quiero dejar esto bien marcado. Escuche. ¿Qué significa fetichismo? Fetichismo es considerar un objeto el cual se le da un valor espiritual y se le otorga cierto poder. Le voy a decir esto con el respeto y en el amor del Señor. Hay gente que dice, espérate un ratito, pastor, aquí tengo el aceite de la mega unción. Y este aceite, uy hermano, este aceite tú lo pruebas, brother. Olvídate que con este aceite te sana. Quiero hacer un paréntesis. Creo en el poder de la oración. Creo según lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos y unte el aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Escuche, creo en el poder de la oración, pero no debemos de considerar que en el aceite hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús y hay autoridad en un hombre y una mujer que lo hace con fe. El aceite es un medio en el cual Dios lo toma como un instrumento para que su nombre sea glorificado. Pero desde el momento en que usted da un realce al aceite y dice que es el aceite, usted entró en fetichismo. Ahí se me fueron, hermano. Por eso debemos de alinearnos a las Escrituras. Por eso necesitamos proclamar de buena manera la palabra del Señor. Creo en el poder de la oración. Creo en el ejemplo que nos enseña la palabra del Eterno. Pero aquí da un detalle muy importante. Que cuando Dios quiere orar, escuche bien, cuando Dios quiere orar, lo hace con o sin aceite. Nos ha tocado orar, hermano, donde no vio ni una gota de aceite. Y es el mismo Espíritu que se ha manifestado. Porque no damos realce a las cosas creadas, sino al Creador. A su nombre, ¿me sigue aquí? No le damos énfasis a las cosas creadas, sino le damos énfasis al Creador. Aleluya. Escuche, la palabra fetichismo significa superstición, idolatría, veneración excesiva. Hay personas, no, es que si no hay aceite, hermano, olvídate, aquí no se ora nada, aquí no se puede porque no hay aceite. Yo digo, ¿cómo?
O sea que si no hay aceite aquí no pasa nada. No, porque no hay aceite. Bueno, con o sin aceite el Señor va a hacer su obra, porque la gloria es del Señor. No es del paño, no es del aceite, sino de Dios que hace la obra cuando hay un hombre y una mujer que le cree. Aleluya. Por lo tanto, debemos de considerar que si la palabra del Señor nos da este detalle, es porque en aquellos días Dios quería mostrar su poder de cualquier manera. Pero no es porque nosotros consideremos un trapo de alguien, considerarlo como que fuera un Dios. Como diciendo, esto es Dios. No, no. Dios es más que eso. Y Dios ha puesto sus parámetros de acuerdo a su palabra. El grave error es cuando nosotros hacemos énfasis de cosas que no tienen ningún poder. Simplemente son instrumentos en las manos del Señor. ¿Sabe? Quiero decirle esto porque hay mucha gente que dice, ay, llegó tal hombre de Dios, llegó tal. No, no, hermano. Usted crea al Dios que está sobre él, no al hombre como tal. Su nombre. Muchos dicen que este hombre de Dios que falleció hace poco, un profeta de Dios, tremendo hombre de Dios, un hombre de África, que voy a omitirme el nombre, usted sabe a quién me estoy refiriendo, un hombre terrible, usado por el Señor se lo llevó, porque decían que había mucha gente que lo idolatraba. ¿Por qué usted cree que se llevó Dios a Moisés? ¿Por qué usted cree que Dios escondió el cuerpo de Moisés? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Así que, amados, mucho ojo y no caigamos en ese error. Usted tiene que orar fervientemente al Dios que hace el milagro. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Verso 13. Mucha atención lo que pasa aquí. La contraparte. Cuando hay un deslineamiento de todo lo que el Señor ha establecido por su palabra. Fíjese usted el contraste. Verso 13. Pero algunos de los judíos, mucha atención, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, es decir, esta gente andaba, ¿dónde hay demonios? ¿Dónde hay demonios? Aquí me huele demonio. Ay, aquí ahorita se van porque se van. Mire lo que pasa. Intentaron, dice la Biblia, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Verso 14. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío. Mucha atención. ¿Quién era este hombre? Jefe de los sacerdotes que hacían esto. Él era uno que estaba sobre encima de sus 7 hijos y de un grupo en la cual él lideraba. Mucha atención. Pero respondiendo al espíritu malo dijo, a ver, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién es decir? No te conozco. No sé quién eres. Mira lo que le dice. Y el nombre en quien estaban estos espíritus malos, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Escucha, amado, quiero que usted entienda esto. Porque, mucha atención. ¿Y qué pasaba aquí? ¿Qué sucedía? Como tenían un equipo formado, decía, bueno, aquí vamos. Si este apóstol Pablo los echa en el nombre de Jesús, pues vamos, ya sabemos cuál es la clave. Dice en el nombre de Jesús que van a echarse, van a irse. Y decían en el nombre, los conjuros en el nombre de aquel Jesús que predica Pablo, se largan de aquí. Y los endemoniados, ¿cómo? A ver. A Jesús conocemos. Y Pablo sabemos quién es. ¿Tú quién eres? No te conozco. ¡Sape, gato! ¿Sabe lo que les pasó? La Biblia dice que los sacaron desnudos. ¿Sabe cómo salieron? Avergonzados. No solo que salieron desnudos, sino que también salieron heridos. Es decir, a más de que salieron avergonzados, posiblemente hasta la propia vida les pudo haber costado. Quiero que sepa esto. Hemos bregado con algunos casos. Hubo un caso de un hermano, de un hijo de un hermano, que el hombre lleno hecho el gallito, ¿no? Se les había parado unos demonios que lo estaban visitando en su casa.
Y el hombre se le había parado. ¿Qué pasa? Yo soy bravo. Y los demonios lo basurearon, lo estrofiaron. Y nos llamaron, pastor, venga, porque mire qué pasa acá, Dios mío, tuvimos que ir. Y yo le digo, hermano, es la última vez que tú te pones hecho el osado. Tú no tienes idea. Quiero que usted entienda esto, amado. El mundo espiritual es primero, es antes que lo material. Y si usted no conoce o no sabe manejar el mundo espiritual, Satanás sí lo sabe perfectamente. Y si usted no está alineado con el Señor, mejor ni se meta a problemas. Si usted no está dedicado y consagrado al Señor, ojo, hermano, por favor, en el amor del Señor le digo, no se ponga a meterse en un problema donde usted va a salir mal parado. Los demonios se le van a reír. Nos tocó bregar otro caso. Era como las 1:30 de la mañana, ya estábamos descansando. Y de repente suena el teléfono. Yo tengo esa costumbre de nunca apagarlo. Ya voy a tener que apagarlo nomás. Y resulta que como a las 1:30 no suena el teléfono. Hermano, venga, ayúdenos. Tenemos un problema. Hay un chico que está endemoniado. Digo, Dios mío. Y yo ya me iba a dormir, hermano. Ya estaba cansado. Me postré ahí en el mueble. Digo, Señor, no sé cuál sea el problema con esta persona. Te pido que te glorifiques. Y estando postrado, el Señor nos habló y nos dijo cuál era el problema en sí, cuál era la situación. Y dije, bueno, Señor, voy, le digo a mi esposa, ya regreso. Y regresé como casi a las 6 de la mañana, hermano. Pero el asunto es que me fui. Cuando yo llego, había un pelotón de hermanas con Biblias, hermanos, que usted no tiene idea, esas Thompson, esas estudios que parecen enciclopedia. Y yo digo, Dios mío, ¿para qué me llamaron? Si hay un pocotón de personas aquí, digo yo, ¿qué vengo a hacer? Para eso ya me iba a regresar, pero de todas maneras fui considerado con la persona que me invitó. Le digo, hermana, ¿qué pasó? Y había un poco de personas aquí, poco de hermanas. No, me dice, si no pasa nada, ya tienen 1 hora y no pasa nada aquí con ellos. Yo digo, Señor, Dios mío, ¿qué pasa aquí, Señor? Pero como ya Dios me había hecho saber cuál era el problema del muchacho, entonces el muchacho estaba en un sofá grande, ahí que balbuceaba, que daba la vuelta a los ojos, y ay, bueno, ya no quiero enfatizar la manifestación del diablo, quiero enfatizar la manifestación del Señor. Llegué y le hablé, lo digo, ¿sabes qué? Yo ya sé lo que está pasando contigo, esto es lo que pasa, así que te largas en el nombre del Señor. Y ese muchacho comenzó a moverse en el mueble, de tal manera que hasta se cayó del mueble y oramos por él, el Señor lo liberó. Conclusión de tema, hermano. Esa noche o esa madrugada, toda la familia de este muchacho vino a los pies de Cristo. Y finalmente, tuvimos que orar por todas esas hermanas. Y usted hubiese visto, hermano, cómo salpicaba en el suelo los demonios que salían de ellos. Hermano, ¿sabe qué es lo que pasa, mi amado? Cuando muchas veces no conocemos el mundo espiritual. Y hay gente porque ya se sabe 3 versículos, ya se cree la mamá de Tarzán. Y está desalineado, tiene rencor en su corazón, tiene odio en su corazón y los demonios se le ríen. Tú me vas a echar a mí. ¡Ah! Por eso ellos dijeron, conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, pero a ti no te conozco. Por eso necesitamos estar alineados. No guarde basura en su corazón. No guarde resentimiento en su corazón. Busque el perdón rápido. Busque alinearse. Porque lastimosamente los demonios se te están burlando y por eso no has tenido victoria. Por eso es que hay muchas cosas que el enemigo se te ríe en la cara y usted está bien, gracias. Alíñese al Señor. A su nombre. Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mucha atención, verso 17. Y fue notorio, dice la Biblia, mucha atención. Luego que pasó el suceso, luego que ellos quedaron en vergüenza, los sacerdotes, el jefe de los sacerdotes, sus hijos, todo ese equipo fue avergonzado. Mire lo que pasa en el verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habían en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Iglesia amada, yo estoy seguro en Dios que es el tiempo de ver la manifestación de la gloria del Señor a través de la iglesia, a través del pueblo. Aleluya, se va a ver la gloria del Señor de tal manera
que los incrédulos, que aquellos que se burlan del Señor, verán un temor de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia toma un rol protagónico en el nombre de Jesucristo. Le va a decir a la ciencia, le va a decir a los demonios, vete en el nombre de Jesucristo, y esto va a tener temor en las personas, y no le va a quedar otro recurso que reconocer que solo en Jesucristo hay sanidad, hay liberación, hay vida nueva, y solamente Cristo puede traer cambios a nuestra nación. Solo Cristo puede hacer su obra regeneradora y poderosa en nuestras vidas. Por lo tanto, escuche, nuestro estilo de vida debe ser de impacto. Usted debe impactar a las vidas y a las familias donde Dios nos lleve. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que a veces no se da buen testimonio. Y en vez de dar un buen impacto, una buena apreciación del Señor, dicen los contrarios, uy, ese hermanito. Y es una pena, hermano. Es muy lamentable que en vez de causar impacto, en vez de hacer conocer y de proclamar el consejo del Señor y proclamar el poder y la autoridad del Señor en nuestras vidas, lo que se proclama es otra cosa. Lo que se proclama es chisme, cuento, pelea, murmuración. Y así no es, mi hermano, porque lo único que se proclama es división de esa forma. Y no hay temor de Dios en las vidas. Y es una pena que hoy esté esto, lamentablemente, en muchos pueblos del Señor. No se proclama, ¿verdad?, el consejo del Señor de la forma como se nos ha sido enseñado. No se proclama el poder y la autoridad del Señor. El día de ayer estuvimos en una campaña muy hermosa, hermano. No había muchas vidas, no había habido muchas personas. Y de las personas que llegaron a ese lugar, como 7 personas abrieron su corazón al Señor. Eso fue impactante, hermano. Porque antes nosotros estábamos yendo a otro lugar, pensamos que esa era la campaña y había mucha gente. Pero la mayor parte eran cristianos. Y en el lugar donde fuimos, habían unos cuantos cristianos, pero habían algunos invitados. Y gracias al Señor, los que fueron invitados, la mayor parte, a excepción de una persona, no abrió su corazón al Señor. Dios hizo notorio su amor, su poder, porque yo sé que el que convence de juicio, de justicia y de pecado es el Espíritu Santo. ¿Cuándo, pastor? Cuando usted y yo estamos conectados y alineados a la voluntad del Señor. Cuando usted y yo damos testimonio vivo de que la palabra del Señor está impregnada en nuestras vidas. Es necesario que usted y yo, como iglesia del Señor, no solamente hablemos bonito, exponer la palabra bonito, sino manifestar una vida que sea de impacto para la comunidad. Eso hicieron la iglesia primitiva. Y eso es lo que usted y yo somos llamados, a hacer una vida de impacto para la gloria del Señor. ¿Dónde está esa iglesia? Aleluya, que está conectada con el eterno Dios. Y somos gente que busca que la manifestación de la gloria del Señor se dé a conocer. Escucha, iglesia amada, está bien la oración, está bien la intimidad con Dios, está bien el conocimiento, está bien, ¿verdad?, todo aquel dotaje que el Señor nos proporciona, pero es el tiempo de que se manifieste eso en tu vida. El poder de la gloria del Señor quiere manifestarse en nosotros, pero el grave problema es que hay una iglesia que está demasiado cómoda y que espera que no, ese trabajo es para los evangelistas, pastor. Ese trabajo es para el pastor, es que el pastor tiene que estar allá. Y usted, sobre usted no hay responsabilidad. Hermano, vamos a darle cuenta al Señor un día. Y la gran comisión, todos hemos sido llamados. Todos, nadie, ninguno de nosotros tiene excepción delante del Señor. Y necesitamos de verdad levantarnos y proclamar que este testimonio que está en nosotros sea una manifestación de gloria en la vida de otras personas que tanto lo necesitan. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Sabe lo que venían? Venían arrepentidos y venían testificando de lo que el Señor estaba haciendo. Decían, ¿sabe qué? Allá hay un pueblo en la A y la 25, hay un pueblo que Dios lo está usando. Hay un pueblo que Dios los está levantando. Hay una iglesia que está brillando en medio de una oscuridad.
Hay un pueblo que Dios está haciendo cosas especiales. Esa gente tiene sabiduría. Esa gente tiene un buen consejo. Y sabes, oraron por mí y estoy sano, estoy libre. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, mi amado. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Quiero establecer este formato divino sobre tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Es el tiempo de ver brillar la gloria de Dios sobre tu vida y la mía. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y fíjate, mi hermano, verso 19, esto es impactante lo que sucedía en aquellos días. Verso 19, y asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Escucha, amado, hasta los brujos, hasta los hechiceros se convertían. Dígame cuántos brujos se han convertido ahora. ¿Usted se ha dado cuenta cuánta cantidad han levantado más bien de altares en diferentes lugares, en diferentes comunidades, donde han levantado altar a la Santa Muerte? En vez de convertirse los brujos, se han proliferado más. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está así. A la final yo ya soy salvo, oro por mi familia, estoy bien. La iglesia primitiva tenía un concepto de llamado muy distinto al que es la iglesia de hoy. Había un compromiso de verdad. No escatimaban esfuerzo, no escatimaban recursos. Buscaban que el poder del Señor se manifieste. La Biblia dice que hasta los mismos brujos, los mismos hechiceros se convertían. Pero estoy convencido en el Señor que Dios está tomando gente sencilla para hacer cosas extraordinarias en su nombre. Gente sencilla para hacer cosas extraordinarias en su nombre. ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está esa iglesia? Aleluya. Creo y estoy convencido que Dios está considerando gente sencilla para hacer cosas extraordinarias en su nombre. Verso 20 y terminamos aquí, hermano. Dice la Biblia, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué hacía? Dos cosas. Crecía y prevalecía. Escuche, usted tiene que desarrollar crecimiento. No nos podemos quedar pigmeos espiritualmente hablando. Necesitamos crecer, pero también prevalecer. ¿Sabe lo que significa la palabra prevalecer? Mantenerse firme. No, es que pastor, mire, ¿sabe qué, pastor? Uy, me dio la depre, ya no voy a la iglesia. Esa es cosa, hermano. ¿Qué pasó, pues? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está lo que has aprendido? ¿Dónde está el poder del Señor sobre tu vida? No, mi hermano, aprenda a crecer. Ya no esté como niño fluctuante, peleando con cualquiera, guardando resentimiento, hablando del uno, hablando del otro. No, mi hermano, crezcamos. Es el tiempo de crecimiento, mis queridos hermanos. El grave problema es que hay mucha iglesia que se ha quedado pigmeo, enanos espiritualmente hablando, y no debe ser así. Necesitamos crecer en el Señor. No puede ser que usted siga con los mismos problemas de siempre. Hay momentos, de verdad, que pasamos momentos difíciles, pero no siempre va a ser así. Necesitamos crecer. Pero también necesitamos prevalecer. No puede ser que cualquier chisme te saque del lineamiento del Señor. Escucha, amado. Cuando usted crece, usted no está hablando de su casa. ¿Aló? Cuando usted crece en el conocimiento del Señor, usted no está hablando de su casa, de su familia. Yo no hablo mal de mi esposa. No hablo mal de mis hijos porque es mi familia. Y como usted muchas veces presta atención a otros comentarios que no deben ser ciertos así, usted no debe hablar de su casa. No debemos hablar de nuestra casa. Su nombre. Necesitamos crecer. Crecía y prevalecía. Necesitamos crecer, pero mantenernos firmes.
No es que usted comenzó en el servicio y luego ya no. ¿Sabe qué? No va porque tengo que hacer esto. Usted está dando prioridad a todas las cosas y no al Señor que lo llamó. Necesitamos prevalecer. Pero pastores, que tengo esto. Lo que venga, hermano, aprenda a permanecer en Dios. Aprenda allí donde usted está a permanecer. Pastores, que no me saludan, permanezca. Pastores, que permanezca. No podemos tirarnos al abandono por algo sencillo, hermano. Por favor, aprendamos a crecer y aprendamos a prevalecer en donde Dios te plantó. Y así va a ser proclamada la palabra del Señor sobre tu vida. Aleluya. Aleluya. Cambie de posición, por favor, vamos a orar. Una de las cosas que hemos aprendido a desarrollar en Dios es permanecer. Si yo le contara, hermano, dónde el Señor nos permitió crecer en el ministerio, wow, son las cosas que a veces recordamos con mi esposa. Oye, hermano, fueron días muy difíciles. Desde el mismo altar, el mismo ministro que se suponía que era un ejemplo para nosotros, nos tiraba piedra, hermano. Y toda la gente esperaba que nosotros nos corriéramos. Pero ahí estamos. Yo decía, Señor, tú me plantaste aquí, de aquí voy a crecer, de aquí voy a dar fruto para la gloria de tu nombre. Aprendimos a prevalecer. No es posible que usted con medio una cosita ya se eche para atrás y ya se echa el dolor. No, hermano, aprenda a permanecer, aprenda a crecer. A su nombre.